este módulo vamos a realizar la práctica correspondiente a la unidad 8 de monopolio. Comencemos con el primer ejercicio. Nos dice, en un mercado monopólico, la curva de demanda es P igual 100 menos un medio de Q, donde P es el precio y Q es la cantidad. Calcular la función de ingreso total, recordando que ingreso total igual P por Q. Bueno, entonces tenemos. La sería P es 100 menos un medio de Q. Entonces el ingreso total va a ser P por Q igual. Recordemos que en el monopolio el precio no es un número, sino que va a ser directamente la función de demanda. Todo esto por Q. Así que el ingreso total nos va a quedar 100Q menos un medio de Q al cuadrado. Ese sería nuestro ingreso total. Luego nos pide calcular la función de ingreso marginal en el B. El ingreso marginal, recordemos que es cuánto varía el ingreso total cuando se vende una unidad adicional o la derivada del ingreso total respecto de las cantidades. Entonces, en este caso, va a ser 100 menos Q. Recuerden que el ingreso marginal es A menos 2 por BQ. Entonces, acuérdense que el número que está en el B, vamos a marcarlo acá, que sería un medio, perdón, aquí, acá se multiplica por 2 en el ingreso marginal, si no lo vamos a derivar. Entonces sería un medio por 2, nos queda menos una Q. ¿Bien? Esta es como una regla para acordarse. Si no quieren derivar, se acuerdan que a la pendiente de la curva de demanda la multiplican por 2 y ahí ya tienen la curva de ingreso marginal de este monopolista. ¿Bien? Me voy a anotar acá la curva ingreso marginal 100 menos Q. Así ahora podemos seguir haciendo el ejercicio y dice, sabiendo que el costo total es 2Q cuadrado y el costo marginal 4Q, calcule el precio y la cantidad que maximizan el beneficio del monopolista. Bueno, lo primero que calculamos siempre es la cantidad. Para calcular la cantidad, igualamos ingreso marginal igual costo marginal, así que nos queda 100 menos Q es igual a 4Q, entonces nos va a quedar que 100 es 5Q, entonces 100 sobre 5 es Q igual 20. ¿Bien? Una vez que tenemos Q, lo que hacemos para sacar el precio es reemplazar esa cantidad en la función de demanda. Entonces 100 menos un medio por 20 nos da que el precio del monopolista es de 90. Entonces, cuando la cantidad es 20 y el precio es 90, este monopolista con esta función de demanda y estos costos maximiza el beneficio. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Nos dice,
Bueno, esperemos. Vamos a volver. Un monopolista tiene una curva de demanda dada por P igual 100 menos Q, una curva de costo total 16 más Q al cuadrado y un costo marginal de 2Q. Dice, calcule la cantidad y el precio que maximiza las utilidades del monopolista, como vamos a hacer como recién, a cuánto ascenderá el beneficio y grafiquen. Bueno, recordemos que para sacar Q tenemos que hacer ingreso marginal igual costo marginal. Entonces lo que vamos a hacer, recuerden que para tener el ingreso marginal, hacemos la función esta, y la pendiente dijimos que la multiplicábamos por 2. Así que va a ser 100 menos 2Q, ¿bien? O hacen la derivada o directamente lo calculan así, acá es indistinto. Entonces nos queda 100 menos 2Q es igual a 2Q. 100 es 4Q. Entonces Q de equilibrio acá va a ser 25. Y fíjense que 100 menos Q es el precio. Entonces va a ser, el precio va a ser 100 menos 25, 75. Entonces este es precio y cantidad del monopolista. Fíjense. Arranca en 100. La demanda. Recuerden que el ingreso marginal lo corta justo acá en el medio. Y el costo marginal es 2Q. Costo marginal. Entonces, en este punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, tenemos que la cantidad es 25. Nos movemos hasta la curva de demanda y tenemos que el precio de equilibrio es 75. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a hacer es calcular el beneficio. El beneficio total es ingreso total menos costo total, que va a ser igual a P por Q, menos nuestra función de costo. 16 más Q al cuadrado. Entonces esto nos da 75 por 25 menos 16 más 25 al cuadrado. Y este beneficio total nos queda que es 1.234. Es un beneficio de monopolio. Bien. Si queremos graficarlo acá, tenemos que hacer la curva de costo medio. Acuérdense que en el mínimo la corta el costo marginal. Entonces, entre el costo medio y el precio, vamos a tener el beneficio. Acá no hace falta que saquen el número, acá le tienen que dar solamente forma a la curva para mostrar que hay un beneficio positivo, ¿sí? Lo importante sí es que marquen bien el resto de los valores. Bueno. Vamos al siguiente. La función de costo total de una empresa monopolista es 5Q al cuadrado más 20Q más 200 y la de costo marginal es 10Q más 20. Y se enfrenta a la curva de demanda de mercado representada por Q igual 150 menos un medio de P. En el punto A nos dice, determine la cantidad del precio y el beneficio económico sabiendo que el monopolista maximiza beneficios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es
Vamos a despejar la P acá, porque para sacar el ingreso marginal, si multiplicamos esta pendiente por 2 está mal, para que nosotros podamos hacer A menos BQ y que el ingreso marginal sea A menos 2BQ, tiene que estar escrita de esta manera. Entonces despejamos primero el precio. Bien, entonces nos queda Q menos 150 es igual a menos 1/2 de P. Entonces nos queda que el precio es 300 menos 2Q, perdón. Y acá entonces ya sabemos que el ingreso marginal va a ser 300 menos 4Q. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar con el punto A. 300 menos 4Q, que es el ingreso marginal, tiene que ser igual al costo marginal, que es 10Q más 20. Así que nos queda 280 igual 14Q. Y nos queda que la cantidad es igual a 20. Si nosotros lo reemplazamos acá en la función de demanda, fíjense, 20 por 2 es 40, así que 300 menos 40, el precio va a ser 260. Y ahora nos queda el beneficio total. El beneficio total es ingreso total menos costo total, que es P por Q menos, copiamos la función de costo, 5Q al cuadrado, más 20Q, más 200, y reemplazamos por los valores que calculamos. 260 por 20 menos 5 por 20 al cuadrado, más 2 por 20, más 200. Acá el ingreso nos da 5.200 menos 2.600. Nos da que el beneficio total del monopolista es 2.600. ¿Bien? Entonces acá finalizamos el A. Borrar esta parte de arriba. Copiar la función. Vamos a llevarlo para acá. Me la llevo acá, esta. Así recordamos la función de demanda, ¿sí? Ahora en el B nos pide calcule el precio, que lo deja en una situación de competencia perfecta. Recordamos que en competencia perfecta, precio era igual a costo marginal. Entonces acá hacemos la función de demanda, 300 menos 2Q, es igual a 10Q más 20. Así que nos queda 280 igual 12Q. Nos va a quedar que la cantidad es 23,3. Siempre recuerden que la cantidad del mercado competitivo es mayor y que el precio es menor. Va a ser 300 menos 2Q. Esto nos da que el precio es 253,3. Recuerden gráficamente que lo que están haciendo, por un lado es ingreso marginal igual costo marginal, y después acá sacan el precio. Esto sería
el precio de monopolio y la cantidad de monopolio, bien los ejes, porque después, si nos olvidamos, eso es lo que están haciendo en el punto A. Y en el punto B están haciendo la función de demanda igual al costo marginal. Entonces tenemos el precio de competencia es más bajo y la cantidad de competencia es mayor. Bien, eso es como para que nos ubiquemos qué es lo que estamos haciendo gráficamente. Vamos ahora al ejercicio 4. Bueno, el ejercicio nos dice, la demanda del producto está dada por U igual 250 menos un medio de P. Tenemos que hacer, vamos a recordar lo mismo de antes, que nos tiene que quedar el precio en función de la cantidad. Tenemos la función de costo total, que es 200 más 20Q más 5Q al cuadrado, y la curva de costo marginal asociada es 10Q más 20. Entonces nos dice, determina el precio y cantidad de equilibrio para, vamos a ver, situación en competencia perfecta, actuando como monopolista no regulado, compare gráficamente el excedente del consumidor en ambas situaciones y el beneficio, y calcular el beneficio para cada situación. Bueno, entonces, vamos a empezar a despejar. Q menos 250 es menos un medio de P, entonces vamos a tener que el precio es 500 menos 2Q, y el ingreso marginal va a ser 500 menos 4Q. ¿Bien? Bueno, entonces empecemos por el punto A. Situación de competencia perfecta. Precio igual costo marginal, así que tenemos 500 menos 2Q es igual a 10Q más 20. Esto nos va a quedar 480 igual 12Q. Entonces va a ser Q es igual a 40. Cuando reemplazamos 40 en la función de precio, fíjense que nos queda 500 menos 80, porque es 2 por 40. Entonces el precio va a ser 420 de competencia perfecta. En el B vamos a sacar el de monopolista no regulado. Bueno, recuerden que monopolista no regulado es un monopolista que no discrimina precios. Le vende a todos los consumidores al mismo valor. Entonces, acá hacemos ingreso marginal igual costo marginal. Nos queda 500 menos 4Q es igual a 10Q más 20. Entonces nos queda 480 es igual a 14Q. Entonces 480 sobre 14 nos da la cantidad de monopolio, que es 34,3. ¿Se acuerdan que la cantidad de monopolio tiene que dar más bajo? Reemplazamos 34,3 en la función de demanda y nos da que el precio es 431,40. Bien. Ahora nos pide gráficamente comparar los excedentes. Bueno, entonces vamos a grabar. Solamente nos pide el excedente del consumidor. Entonces vamos a hacer las dos situaciones. Costo marginal. Demanda. Ingreso marginal. Entonces,
En competencia perfecta vamos a tener que el excedente del consumidor es el área naranja, ¿sí? Cuando estemos trabajando con un monopolio, recordemos que las cantidades van a ser menores, pero el precio va a ser más alto. Entonces, el excedente del consumidor ahora va a ser más chico. El monopolio se apropia de parte del excedente del consumidor. Entonces, esto es el excedente del consumidor de monopolio. Fíjense que la parte de abajo, por el precio más alto que cobra respecto a la competencia perfecta, se la lleva el productor. Y nos queda este triangulito de acá, que tiene que ver con la pérdida irrecuperable de eficiencia por la existencia del monopolio. Tiene que ver con las menores cantidades que se venden. Y por último nos pide el beneficio para cada situación. Entonces el beneficio total para competencia perfecta va a ser precio por cantidad 420 por 40 menos el costo total evaluado en la cantidad 40. 200 más 20 por 40 más 5 por 40 al cuadrado. El beneficio entonces de competencia perfecta da 7.800. ¿Qué sabemos nosotros además de teoría? Nosotros sabemos que como el monopolista tiene poder de mercado, cuando restringe las cantidades a vender, tiene que ver con el hecho de poder aprovechar un precio más alto, aprovechar ese poder que tiene. Entonces, lo que sí vamos a tener, o sea, no sabemos cuánto va a ser el beneficio del monopolio, pero lo que sí sabemos es que tiene que ser más alto que el del mercado competitivo, porque de alguna manera tiene que estar aprovechando ese poder de mercado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos ahora es igual que recién, pero lo hacemos con los valores de monopolio. El beneficio total de monopolio va a ser, fíjense, 431,4 por 34,3 menos. Acá donde estaba 40 lo reemplazamos por 34,3 y va a ser 200 más 20 por 34,3 más 5 por 34,3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, el beneficio total del monopolio nos da, hacemos la cuenta, nos da 8.028,57. Y acá mostramos esto que decíamos antes, que claramente el beneficio del monopolio es mayor aprovechando este poder de mercado que analizábamos previamente, ¿sí? Bien. Vamos ahora a pasar a las teóricas del monopolio. Nos dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique. A. Un monopolista maximiza los beneficios cuando el costo marginal es igual al precio. Falso. Maximiza, recordemos, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, y recuerden que el ingreso marginal es menor al precio. Esta es la característica del monopolio. Si el lugar de un monopolista fuera un mercado competitivo, sería verdadero. ¿Por qué? Recuerden que el ingreso marginal es igual al precio. En la B nos dice, los monopolistas maximizan ventas. Ya sabemos que este es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que maximizan? Beneficios.
Por lo tanto, producen más que los competidores perfectos. Esto es falso. Las cantidades de monopolio son menores que las cantidades de competencia perfecta y su precio es más bajo. Esto es al revés. Recuerdan que el precio de monopolio, debido al poder de mercado, es mayor al precio de competencia perfecta. Así que estaba toda falsa esta. No había ni una parte correcta. La C dice, en el monopolio la elasticidad de precio de la demanda es infinita. Esto es falso. Recordemos que el monopolio solamente va a operar en el tramo elástico de la curva de demanda, pero como tiene pendiente negativa, acordemos que tiene una demanda con pendiente negativa, no va a ser infinita. La demanda infinita, la elasticidad precio de la demanda infinita es cuando estamos en un mercado de competencia perfecta, donde la demanda es horizontal y está fijada por el precio de mercado. Recordemos que la elasticidad infinita nos está diciendo que no hay empresas con poder suficiente para modificar el precio. ¿Bien? Bueno, la D nos dice, en el monopolio la elasticidad precio de la demanda cruzada de los sustitutos más cercanos es alta, lo que implica que no tiene sustitutos cercanos. Este es verdadero. Para que haya un monopolio, no tiene que haber sustitutos cercanos. No tiene que haber sustitutos. Bien, si no, no sería un monopolio, sería un mercado de competencia monopolística, que ya lo vamos a ver más adelante. Perdón, vamos a... O sea, si lo pensamos así, es así. Después, acá estoy pensando que me está hablando de un valor alto, entonces, en lugar de decir verdadero, yo acá directamente pondría que, o mejor justificamos con que es falsa, porque decimos, no tienen que existir sustitutos cercanos para que sea monopolio. Mejor justifiquémosla así, ¿sí? Bien. Y la E nos dice, la curva del ingreso total de un competidor perfecto es proporcional a la cantidad vendida. Esta parte es verdadera, ¿sí? Recuerden que la curva de ingreso de un competidor es una recta con pendiente precio. Para el monopolista, en cambio, al principio aumenta, alcanza un máximo en el punto medio de la curva de demanda, donde la elasticidad es unitaria y luego disminuye. Entonces, recordemos que el ingreso total para un monopolista tiene esta forma, como cuando habíamos visto elasticidad. Entonces, esta la vamos a justificar como verdadera. Fíjense, en principio aumenta, alcanza un máximo y luego disminuye. Dice, en el monopolio, al no haber una correspondencia única entre el precio que cobra el monopolista y la cantidad que decide producir, se puede decir que no tiene ninguna curva de oferta, sino más bien una regla de oferta que consiste en igualar el ingreso marginal al costo marginal. Este es verdadero. ¿Por qué? Porque todo la parte de más concentración en el caso del monopolio tiene que ver con el lado de explotar la curva de demanda. Recordarán que el monopolio no tiene curva de oferta. El monopolio ofrece en el punto que el ingreso marginal es igual al costo marginal. A diferencia de lo que pasaba en competencia perfecta, que como no podía trabajar, no podía fijar el precio, lo que tenía que ver es si con ese precio que le daba ofrecía o no ofrecía. O sea, solamente vamos a tener un cálculo de curva de oferta cuando estemos en competencia perfecta. En monopolio, entonces, no tenemos competencia perfecta.
El G dice, estamos en presencia de un monopolio natural cuando la curva de costo medio de largo plazo tiene pendiente negativa. Acá está como, esto de la pendiente negativa está medio raro. Yo le pondría falso, y en realidad lo que pondría es que el costo medio es decreciente. Ven que si bien tiene pendiente negativa, podría tener una pendiente negativa creciente, bueno, y no sería un monopolio natural, o podría ser una recta. Entonces, vamos a ser un poco más exactos, y si bien la pendiente negativa es correcta, es mejor decir que el costo medio tiene pendiente negativa decreciente. Esto se debe a, recordemos, la existencia de altos costos fijos que hace que haya economías de escala. ¿Bien? La H es un poco dudosa, como la que estábamos viendo antes de los sustitutos, porque en parte podría ser verdadero, en parte podría ser falso. Dice, un monopolista que discrimina precios no está interesado en vender a algunos clientes a los que sí vende el monopolista no discriminador. Entonces, el problema que tenemos para la discriminación de precios es que muchas veces no tiene que ver con un interés, sino que tiene que ver con la posibilidad de discriminar precios. Entonces yo diría que es falso, porque la discriminación de precios no reside en el interés, sino en la posibilidad. En la medida que existe arbitraje y alguien compre en el mercado donde el precio es más bajo y lo vende en el precio que es más caro, no funciona la discriminación de precios. Entonces, lo tendríamos que enfocar de esa manera, es decir, que no es que no esté interesado, sino que no puede. Una aclaración que podemos hacer es, si se cumplen las condiciones de mercado para que exista discriminación de precios y el vendedor no opera, estamos viendo que ahí sí no estaría interesado, ¿sí? Digo, pero esto es con mucha atención en la justificación. Y la última nos dice, un monopolista que discrimina precios introduce una ineficiencia. Acuérdense que cuando estamos hablando de ineficiencia estamos hablando de pérdida de excedente del consumidor y del excedente del productor, o sea, de pérdida de bienestar. Entonces se introduce una ineficiencia mayor que la que provoca el monopolista no discriminador, puesto que captura una parte mayor del excedente del consumidor. La parte que captura parte mayor del excedente del consumidor es verdadero, pero recordemos que un monopolista discriminador, podemos tener monopolistas discriminadores comunes, donde teníamos discriminación por tramos, entonces en ese caso sería verdadero. ¿Sí? O sea, esto tendría que ser discriminador parcial. Como acá no aclara si el que discrimina precios es parcial o total, recordemos que el que discrimina, el discriminador perfecto, en este caso es falso. ¿Por qué? Porque el discriminador perfecto, el que le cobra a cada consumidor un precio distinto, termina generando un mercado eficiente, termina generando un mercado que, si bien el productor se lleva todo el excedente del productor más todo el excedente del consumidor, no hay pérdida de eficiencia. Entonces digo, acá se puede responder para un lado o para el otro en la medida que aclaremos cuál monopolista discriminador estamos trabajando. ¿Sí? Bien. La 6 nos dice, considere los siguientes casos y explique a qué fuentes de monopolio pueden atribuirse. Van a ver que acá yo hice un listado bastante taxativo,
pero hay algunos que le pueden encontrar otra fuente de monopolio. El servicio de subtes en la ciudad de Buenos Aires, yo diría que ese puede ser una fuente de costos, dado lo que cuesta el subte, pero también una barrera legal, dado que los subtes de la ciudad tienen una concesión. El servicio de telefonía celular, exactamente igual, por el costo de las redes y la concesión. El uso del sistema operativo de Windows sería legal, o sea, la existencia de una patente que tiene el sistema operativo. Si uno quiere usar el sistema operativo, tiene que pagar por esa patente. El D nos dice la venta de gaseosas de la línea Coca-Cola solamente dentro del edificio universitario. En este caso puede ser legal, porque hay también una concesión. ¿Sí? Él le dice la venta de anillos de diamantes de Pierce Diamond Mines. Bueno, esta es un monopolio de recursos. Esta empresa es como una de las principales monopolistas o de las empresas que maneja casi todo el mercado de diamantes del mundo. Entonces, el monopolio surge de la exclusividad de estos diamantes, ¿bien? Y por último tenemos la comercialización de un analgésico con el nombre vasoaspirina. Esto es legal porque también hay una patente sobre la fórmula. Si tuviese algún componente exclusivo distinto al resto de los medicamentos similares, también podríamos decir que es de recurso, pero como hay bastantes analgésicos parecidos, vamos a decir que está más relacionado con la patente. ¿Bien? Vamos por último a las de opción múltiple. Dice, si un monopolista de oferta realiza descuentos por cantidad, en este caso estamos en una presencia de no es un caso de discriminación. Recuerden que la discriminación no tiene que ver con esto, sino que tiene que ver con cómo podemos partir nosotros el mercado de alguna manera. O si a veces lo tratamos, podríamos llegar a tratar como una discriminación, no entra dentro de el enfoque que nosotros trabajamos en el curso. En la 2 nos dice, si el gobierno quiere que un monopolista de oferta tenga beneficios nulos, debe imponerle un precio igual al costo marginal. No, incorrecto. Un precio igual al costo medio total. Acuérdense que cuando el costo medio total es igual al precio, el costo por unidad es igual al ingreso por unidad, entonces el beneficio total es nulo. Casi me confundo, ¿vieron? Si fuera igual al costo marginal, lo que estaríamos fijando son las cantidades que maximizan beneficios que no nos garantizan beneficios nulos. Por eso ven que hay que estar atentos. En el 3 nos dice, en el equilibrio a largo plazo, el monopolista de oferta, a diferencia del competidor perfecto, puede tener beneficios extraordinarios porque es un mercado cerrado. Recuerden que lo que pasaba en la competencia perfecta es que desaparecía estos beneficios extraordinarios por la libre entrada y salida de empresas. La libre entrada y salida de empresas hacía que se mueva la oferta y desaparezca este beneficio extra. Acá, al no poder entrar ni salir nadie, el monopolista mantiene su beneficio.
Por último nos dice, relacionado a lo que estábamos hablando hace un rato de discriminación de precios. Un mercado caracterizado por un monopolista discriminador perfecto de precios conduce a una asignación de recursos. Fíjense cómo es un discriminador perfecto. Habíamos dicho que es un mercado eficiente. ¿Bien? Bueno, y hasta acá entonces lo correspondiente al módulo 8 de monopolio. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en la próxima.